Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te damos la bienvenida al video número 2 de nuestro taller de recuperación de datos. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el funcionamiento de los discos duros y a lo largo de los siguientes minutos abordaremos los siguientes temas. Vamos a entender qué es un disco duro, cuál es la función de un disco duro y cómo funciona un disco duro de estado sólido. Bien, vamos a empezar entonces por entender qué es un disco duro. Un disco duro, o Hard Disk Drive por sus siglas en inglés, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Estamos hablando puntualmente de discos mecánicos. El disco mecánico es exactamente como este que tenemos aquí en la imagen. En este caso tenemos como muestra un Western Digital de 1 terabyte. Ahora, ¿cuál es la función de un disco duro? Los discos duros generalmente utilizan un sistema de grabación magnética analógica. Sobre un brazo se encuentra un electroimán que se activa para grabar bits en los discos. En este caso, los bits pueden ser ceros y unos. ¿Cómo se leen los datos en un disco duro? Esto es bien simple. Los datos se leen cuando el disco imantado produce una corriente eléctrica directamente sobre el electroimán que mencionábamos en la lámina anterior. Es un proceso bastante simple de definir. Sin embargo, el funcionamiento de un disco duro internamente, bueno, pues ya es un poquito más complejo, pero esa parte es completamente mecánica en este caso, porque estamos hablando de discos mecánicos puntualmente. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un disco duro? En este caso, por ejemplo, para un disco duro mecánico tenemos los platos. Hay que mencionar algo, estos platos, si tú desarmas un disco duro, estos platos son un espejo. Prácticamente en un plato de estos alguien podría maquillarse, una mujer por ejemplo, podría maquillarse perfectamente bien porque son un espejo. Adicionalmente a esto tenemos la cabeza o el cabezal, que sería este de aquí, y tenemos el motor, ¿ok? Entonces este motor hace girar estos platos y esta cabeza o cabezal es lo que permite leer y escribir los datos. Son las partes elementales o las partes básicas de un disco duro, además de que, bueno, por ejemplo, aquí tenemos en este caso la conexión Molex para la corriente. Esta conexión emana de la fuente de poder de una computadora y tenemos en este caso el cable ID. Hay otro tipo de discos que utilizan conexión SATA, que son los más modernos, pero bueno, internamente las conexiones o las partes más bien que nos interesan son los platos, la cabeza o el cabezal y el motor del disco. Ahora, ¿cuál es la función del cabezal o de la cabeza? Bueno, el cabezal o cabeza es un dispositivo de lectura y escritura. Este está compuesto por un conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven hacia adentro o hacia afuera según convenga. Todos se mueven a la vez. No hay desfasamientos, no hay nada. O todos van hacia adelante o todos van hacia atrás. En este caso, por ejemplo, o todos van hacia afuera o todos van hacia adentro, pero se mueven al mismo tiempo. En la punta de dichos brazos están las cabezas de lectura y escritura, que gracias al movimiento del cabezal pueden leer tanto zonas interiores como zonas exteriores del disco. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos amplía un poquito más el concepto. Cada plato tiene dos caras y es necesaria una cabeza de lectura y escritura para cada cara. No es una cabeza por plato, sino una cabeza por cara. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que sería el disco. Aquí tenemos esta parte amarilla, estamos hablando que son las pistas, son cilíndricas. Tenemos el sector, cada anillo de estos, desde el más pequeño hasta el más grande, son sectores. Y en este caso tenemos, por ejemplo, 8 cabezas y 4 platos, es decir, aquí hay 2 cabezas para este, 2 cabezas para este, 2 para este y 2 para este. Entonces aquí las podríamos ver, son estas. Y cada una de estas tiene una función, una cabeza es de lectura y otra cabeza es de escritura.
Por su parte, los discos de estado sólido o Solid State Drive, por sus siglas en inglés, es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como por ejemplo la memoria flash para poder almacenar datos. En este caso, este tipo de discos, los discos de estado sólido, ya no utilizan agujas ni platos, utilizan memoria. Y como no son mecánicos, como no hay un motor, ni hay agujas, ni nada de ese tipo de cosas, pues resulta que son muchísimo más veloces tanto para leer como para escribir. Obviamente dentro del proceso de recuperación de datos también hay sus pros y sus contras. Aquí por ejemplo estamos viendo un disco de estado sólido de 240 GB y las conexiones que tenemos aquí en esta parte son conexiones SATA, en donde entra el cable de datos y el cable de corriente. Así es como se ve, por ejemplo, un disco duro de estado sólido internamente. Entonces tiene una tarjeta y en estos modulitos de aquí es donde él va guardando la información. Como te darás cuenta, es un disco más pequeño, es un disco mucho más veloz, obviamente por la misma razón de que no hay agujas y no hay platos, y obviamente también son discos un poco más caros a comparación de lo que cuesta, por ejemplo, un disco mecánico.